Mi hermano, que Dios te bendiga. Hay dos versículos en la Biblia que aparentemente parecen contradecirse en su mensaje. El primero de ellos se encuentra en la epístola de los Romanos, capítulo 3, versículo 28, que dice: el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. El segundo versículo se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24, que dice: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, el hombre se presenta justo delante de Dios por la fe o por las obras. Este tema es fundamental y de entrada quiero dejar en claro algo. Es una característica fundamental de la Biblia. La Biblia, entre muchas características que tiene, una de ellas es su inefabilidad. Es decir, que no hay errores en la misma, no se contradice. La Biblia es congruente en todo su mensaje de salvación para el ser humano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es inspirada por Dios y es guiada por el Espíritu Santo. Pero entremos de fondo a este asunto. El primer versículo se presenta de una manera contextual. Recordemos que un texto fuera de contexto es un pretexto. La Biblia, como todo libro, se debe de interpretar de una manera contextual, ver cuál era el propósito de la persona que lo escribió, quiénes eran los destinatarios, etc. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de los Romanos viene y le dice al ser humano: oye, tú, ser humano, te presentas justo delante de Dios por medio de la fe y no por las obras de la ley. Prácticamente el apóstol Pablo le dijo al ser humano, a todos: el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo por las obras que haga. Y ese es totalmente el mensaje que viene y nos dice el apóstol Pablo. El hombre es incapaz como tal de salvar su alma y presentarse justo delante de Dios por las obras que haga. No puede hacer nada. El hombre es declarado culpable, pero cuando acepta el sacrificio de Jesús, el hombre se presenta justo delante de Dios, como si él hubiera hecho ese sacrificio perfecto que lo hizo Jesús para presentarse justo delante de Dios. El hombre no hizo nada, es cuestión de fe, y una fe, el objeto de la fe es Jesucristo, que viene siendo la persona, Dios mismo, que viene y da el sacrificio. Y cuando tú aceptas ese sacrificio, te presentas justo delante de Dios. Pero después viene Santiago y dice: oye, espérate. Y en verdad te lo quiero leer porque es un tema fundamental. El apóstol Santiago inicia en el capítulo 2, versículo 14 de una manera que nos deja a todos impactados. En verdad te recomiendo que lo leas y le des un enfoque más profundo tú. Dice el apóstol: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Y dice tajantemente: ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Todos nos quedamos como que, o sea, viene el apóstol Pablo y nos dice: oye, nosotros somos justos delante de Dios nada más por creer en Jesús. Él mismo dijo: cree en mí y serás salvo. Entonces, ¿qué sucede aquí? La Biblia se está contradiciendo, o el apóstol Santiago en realidad se está saliendo del mensaje de salvación. El enfoque, vámonos al enfoque como tal. Entonces el apóstol Santiago viene: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le servirá eso? Así también por la fe por sí sola, si no tiene obras, es una fe muerta. Ese es un versículo tremendo. La fe sin obras es fe muerta. E incluso en el versículo 25 nos dice: pues todo el cuerpo, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin las obras es fe muerta. El mensaje del apóstol Pablo en el libro en la epístola de los Romanos, capítulo 3, versículo 28, en realidad el mensaje es: oye, ser humano, eres incapaz de salvarte por las obras. Y cuando nos vamos al libro de Santiago, debes de demostrar esa fe por tus obras, no para ser salvo, sino para evidenciar. El cristiano hoy en día se le conoce como aquella persona callada, que siempre se queda en silencio cuando se está hablando un tema fundamental de él, cuando se está atacando a la familia, cuando se está atacando la moralidad, la ética, los valores, los principios, cuando se está atacando lo justo, lo correcto. Es aquella persona que no sale de su casa, es aquella persona que se tiene que mantener callada porque si no, pues ya va a juzgar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ten cuidado. El cristiano en realidad debe ser aquella persona que no debe pasar desapercibido en la sociedad.
El cristiano es aquella persona que en realidad se debe evidenciar de que es una persona regenerada. El apóstol Pablo viene y nos dice, oye, esa fe es dada por Dios para todos, pero cuando tú tienes esa fe, recibes un regalo de Dios que viene siendo la salvación. Dios te regenera tu vida. Entonces viene el apóstol Santiago y nos dice, con base en esa fe, las obras son para evidenciar lo que Dios ha hecho en mi vida, no para ganarme la salvación, sino para evidenciar lo que Dios ha hecho en mi vida. La fe sin obras es fe muerta. Y te voy a narrar, te voy a comentar un versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, que dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están afuera en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nosotros los cristianos somos la luz del mundo y debes brillar a donde quiera que vayas por tus obras, no para ganarte la salvación, sino para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero después viene el apóstol Pablo y también te para un poquito el ego, para que no se te vaya a subir y vayas a decir, no, es que yo ya soy salvo, etcétera, etcétera, etcétera. Viene el apóstol Pablo en Efesios 2:8 y te dice, ustedes no son salvos por las obras, sino por gracia. ¿Sí? Sois salvos por gracia, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero también si estás de perezoso, nada más estando en tu casa y ya recibiste la salvación y no das fruto, recuerda que árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al fuego. Entonces, cuando tú estás de perezoso en tu casa y no demuestras todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tu fe, por las obras, en realidad Santiago viene y te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. Entonces, en realidad los cristianos no deben pasar desapercibido ante la sociedad. Los cristianos deben de ser aquellas personas que están firmes en su convicción, que al final de cuentas no andan buscando la violencia, lo incorrecto, lo injusto, etc. Sin embargo, siempre deben de dar testimonio de todo lo que hacen, de todo lo que escuchan, de todo lo que hablan para con la sociedad, dando testimonio de que Dios ha cambiado sus vidas y de que Dios es un Dios vivo, un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia. Mencionando siempre el mensaje para toda criatura que está en el mundo. ¿Lo ves? Estos dos versículos en realidad no se contradicen. Estos dos versículos armonizan y se complementan para que el creyente no pase desapercibido como Jesús no pasó desapercibido. Hoy en día el mensaje de salvación se tiene que expandir a todo el mundo y te invito a que de igual forma tú seas aquella persona que dé fruto, porque todo árbol que da fruto en realidad le agrada a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano.